tenemos una efeméride fuerte, ¿no? Una efeméride fuerte, además de las que nos gustan a los historiadores porque terminan en cero. Hace 80 años era elegido presidente de la República Juan Domingo Perón. Mirá vos. Que voy a permitirme hacer una comparación con el actual presidente Javier Milei, porque tienen muchísimo más en común de lo que parece. Perón y Milei. Exactamente. 3 años antes de que Perón llegara a la presidencia, no lo conocía nadie más que la familia y algunos amigos del ejército. 3 años antes. 3 años antes de 1943 se produce el golpe de Estado y Perón, que era de los coroneles del GOU, asume como director de Trabajo y Previsión y con mucha astucia logra que esa dirección de Trabajo y Previsión se convierta en una secretaría dependiente de la presidencia. Claro. Y desde ahí manejó la relación con los sindicatos, algo que le debe a quien era su colega, el teniente coronel Domingo Mercante, cuyo padre era un sindicalista ferroviario de la zona de Remedios de Escalada, ahí en el sur del Gran Buenos Aires. Perón escala rápidamente, después se hace ministro de guerra reteniendo la secretaría y después se hace vicepresidente de la República reteniendo el ministerio y la secretaría. Es decir, controló primero los sindicatos, después controló al ejército con ascensos, traslados y demás, y ya estaba en la primera línea política. Claro. El 8 de octubre de 1945 lo destituyen de todos sus cargos, lo ponen preso y el 17 de octubre se produce lo que el peronismo llama el Día de la Lealtad. Yo siempre recuerdo tomando un café con Antonio Cafiero en su casa en San Isidro, cuando me dice, usted no olvide nunca, Lázari, que los peronistas celebramos el Día de la Lealtad para no traicionarnos al menos un día en el año. Ay, no te puedo Me lo creer. dijo don Antonio Cafiero en su casa. Bueno, la cuestión es que Perón, cuando vuelve de Martín García y se produce el 17 de octubre, queda como candidato oficialista, candidato de las autoridades del golpe de Estado del 43, a la presidencia. Para todos los opositores, esto era papita pa'l loro, para usar otra frase que usábamos antiguamente. Es decir, iba a ganar las elecciones la Unión Democrática, es decir, la Unión Cívica Radical, sumado al Partido Demócrata Progresista, al Partido Socialista, al Partido Comunista, y ahí los radicales que ponen la fórmula, que era Tamborini-Mosca, José Pascual Tamborini y Enrique Mosca, se enfrentan a una alianza de partidos bastante rara y se niegan a permitir que los conservadores se sumen a la Unión Democrática. Un error que le costó la presidencia. 3 partidos apoyaron la candidatura de Juan Perón. El Partido Laborista, encabezado por Cipriano Reyes, secretario general del Gremio de la Carne. El Partido Independiente, que eran los conservadores, que se habían quedado colgados del pincel, que no tenían ningún lugar en las elecciones. Entonces dijeron, bueno, apoyemos a este muchacho a ver si mantenemos alguna dosis de poder. Y la Junta Renovadora Radical, que era, digamos, los radicales que no seguían la línea oficialista dentro de la Unión Cívica Radical. La campaña fue muy limpia. Los militares garantizaron que la elección fuera muy, muy honesta, es decir, en ese sentido el ejército cumplió el compromiso de que las elecciones fueran la verdadera voluntad del pueblo, y eso culminó el 24 de febrero de 1946, es decir, hoy, 80 años atrás, con una elección masiva, hacía bastante que no se votaba, y en esa elección tan imposible era para muchísima gente que Perón ganara, que en la noche del 24 de febrero la Unión Democrática anunció el gabinete de gobierno. Es decir, ya se daban por ganado. En aquel tiempo se tardaba entre 10 y 15 días en saber el resultado, porque se juntaba, se mandaban los telegramas, no había, como ahora, sistemas informáticos,
y notablemente empiezan a llegar resultados de todo el país y se descubre que Perón gana las elecciones en forma abrumadora, 52% de los votos contra 47% de la Unión Democrática. Eso fue de un impacto notable y venía, digamos, a contrapelo de lo que pasaba en el mundo. Claro. Habían ganado los aliados en la Segunda Guerra Mundial y el Perón, que había sido vicepresidente del golpe de Estado, hace que se lo viera como un seguidor de un gobierno más cercano al eje que a los aliados. Perón, con muchísima astucia, elige como candidato a vicepresidente a Jazmín Hortensio Quijano, el más florido político de la historia argentina, un correntino estanciero radical que era un hombre, nunca dejaba de usar chaqué, andaba todos los días de chaqué. Cuando iba a trabajar. Con el moñito, ¿no? De una elegancia notable, unos bigotes bastante desprolijos, y que con esa maldad propia del periodismo, sabemos que el periodismo siempre es perverso. Malvado, sí. Fue bautizado como Mar Caspio. Porque ¿Por qué? Sobre su chaqué impecable, brillante negro, siempre caía un poquito de caspa, entonces le decían Mar Caspio. Bueno, pero un hombre que manejó muy bien el Senado. El primer gabinete de Perón fue un gabinete con algunos personajes muy notables. Primer presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Guardo, fundador de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y decano. Estaba Bramuglia. En el Ministerio del Interior nombró un personaje que la historia ha apartado, que era Ángel Borlengui, que venía de ser, era socialista y venía de ser el secretario general del Sindicato de Comercio en la capital federal. Ajá. Es decir, era un sindicalista. El Cavalieri de aquella época. Exactamente. Y un gabinete con Hipólito Paz, con Ramón Cereijo. Ramón Cereijo, saben ustedes que es un prócer para el Racing Club de Avellaneda, porque gracias hincha de Racing, ministro de Hacienda, el que hizo el préstamo que permitió la construcción del estadio que se llama Coliseo Deportivo Juan Domingo Perón. ¿Y como ministro fue bueno? Fue un ministro prolijo. En realidad Perón pone en el Banco Central al zar de la hojalata, Miguel Miranda, un fabricante de latas mendocino, que, digamos, la política de Perón fue una política basada en la gran cantidad de reservas y sobre todo en un intento de hacer una transferencia de riqueza hacia los sectores obreros que fue muy grande, pero que excedió la capacidad de la economía. ¿Por qué razón toda la clase obrera se hizo peronista en la Argentina? Porque en 3 años los obreros mejoraron sus ingresos un 100% en términos reales. Ah, mira. Es decir, fue... Ahora, lo que pasa es que... ¿Y dónde salió la plata? Bueno, la productividad de la economía no lo bancó. Eso obligó al Estado a emitir dinero y eso provocó el primer pico inflacionario en 100 años en la historia argentina. Llegó a la espantosa cifra del 27% en el año 49. Mira vos. Bueno, pero fue fue un problema. Del fin, ¿no? Exactamente, fue eso complicado. Perón utiliza con maestría a sus fines políticos todos los instrumentos de manejo de la economía por parte del Estado que se habían creado en la década de 1930, la Junta Nacional de Granos, se fijó un precio fijo para los precios en la Argentina, se fijó un valor del dólar para exportar y otro valor distinto para importar. Mirá vos, o sea, el primer desdoblamiento del dólar. Exactamente, ¿no? En un contexto que hizo que en el 49 empezaran algunos problemas. Pero, digamos, en esto yo creo que los 2 primeros gobiernos de Perón se definen muy bien por la obra magnífica de Félix Luna. Félix Luna dividió en 3 su obra Perón y su tiempo. La primera era La Argentina era una fiesta. Esos 3 primeros años. El segundo fue La comunidad organizada. Es decir, cuando se reforma la Constitución, cuando se saca a los miembros de la Corte Suprema, cuando se unifica el partido. Se controlan todos los medios de comunicación desde el Estado. Durante 8 años no se escuchó la voz de ningún opositor en ninguna radio ni en la televisión argentina. Eso forma parte del aspecto... ¿De ahí nace Radio Colonia?
Ahí es cuando empieza Radio Colonia, que era la radio que transmitía a la Argentina y las famosas interferencias para, digamos, informarse respecto de lo que pasaba. El primer opositor que habla por radio lo hace Arturo Frondizi en 1955 recién. La cuestión es que se vivía, hubo un aumento, fue la época de oro del tango, del cine argentino, porque el consumo popular se incrementó notablemente en un país donde las diferencias sociales no eran demasiado grandes y había un ambiente, digamos, esto es difícil explicar en este tiempo, porque había una aspiración a imitar a los que le iba mejor. Entonces la clase obrera quería convertirse en clase media y la clase media quería convertirse en la clase alta. Claro. Hoy la sociedad argentina está fragmentada y, digamos, la clase baja quiere parecerse a la clase baja. La clase media intenta sobrevivir con algún estilo, pero se cortó esa idea ascensional. Del progresar. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso es de la boca para afuera. Me parece que todos en el fondo queremos vivir mejor, queremos tener una vida más gratificante, más cómoda. Eso desde ya. Pero lo que ha cambiado es el modo. Digamos, si uno dijera, hoy los pobres en la Argentina quieren vivir mejor, pero pareciéndose a sí mismos. Antes era la imitación de la clase media y la clase media era la imitación, por ejemplo, en la época de Perón nace Mar del Plata como el gran centro urbano de vacaciones y los sindicatos ponían hoteles parecidos a los hoteles de la aristocracia, porque había que parecerse. Hoy me parece que hay una fragmentación social de otro tipo que es para discutir. Lo que pasa es que hoy no, con el gobierno kirchnerista se creó, si querés, el concepto del orgullo villero, claro, de que todo lo que es tira para abajo es motivo de orgullo, pero yo creo que en la esencia de la gente no es así. La gente quiere estar mejor, quiere acceder, quiere viajar, si es posible al exterior, si no por el país, pero quiere tener una vida mejor. El kirchnerismo te hizo creer que vivir abajo de un puente es maravilloso. No, eso claramente. Ahora, si uno mira ser pobre es un mérito, ser pobre no es un mérito. Esto que vos decís se ve muy claro en el cine. El cine argentino de la década del 40 era la diva del teléfono blanco, la historia de amor blanca. El cine de los últimos años es el marginal, tumbero. El tumbero. Romantizaron la delincuencia. Pero eso es puramente ideológico. La gente en la vida real quiere, me parece, ¿no? Que quiere otra cosa, quiere mejorar su estándar. Sin duda, pero fíjate vos, por ejemplo, que los músicos populares hoy en la Argentina tienen una estética tumbera. Sí, pero usan Rolex, profe. Sin duda. Usan Rolex, andan en Mercedes-Benz, viajan a Miami, tienen iPhone y tienen otra forma de vida. Absolutamente, pero quieren parecer otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Vos fíjate, Bad Bunny, que vino acá, puertorriqueño, que está en contra de los norteamericanos. Sí. Tira más para el lado de izquierda cubana. Sí. Putea a Donald Trump. Sí. Pero vive en Estados Unidos. Bueno, eso... No, pero Bad Bunny es norteamericano también. Es puertorriqueño. Perdón, y no está en contra de Estados Unidos, está en contra de la política de Trump, no está en contra de los Estados Unidos. Está en contra de los Estados Unidos. No, está en contra del presidente Trump. Ricky Martin y Bad Bunny son tipos de izquierda. Quieren proponer la separación de Puerto Rico. Está bien, pero eso es una cosa igual. Él es americano, o norteamericano, si quieren. Sí. Bueno. Sí. Pero vive como alguien de derecha. Viaja en avión privado, se hospeda en el Four Seasons. Perdón, en el... Lo otro. Pero no importa, yo solamente quiero decir eso, no está en contra de Estados Unidos, sino de Donald Trump y la política migratoria de Donald Trump. La política es aguante Fidel Castro y el Che Guevara. Sí. Pero viven como los norteamericanos, quieren vivir bien. Son unos sinvergüenza. Cuando vino, yo te digo, cuando estuvo... Acá nos metimos todos. Porque hay que sacar la careta de estos sinvergüenza. Cuando viene este sinvergüenza, fuera de joda, yo lo digo, hay que decir la verdad, porque uno es lo que es. Yo en la radio digo lo que soy, cuento lo que cuento, cómo soy. Esto que vos decís es tal cual. De Cuba, en los últimos 5 años se fueron 3 millones de personas. Hablamos del éxodo venezolano y no hablamos del éxodo cubano. En Cuba ya viven más cubanos fuera de Cuba que dentro. Y los que se quedaron viviendo están viviendo en la miseria. Eso sí, el Museo Che Guevara en Altagracia está hecho en una casa que no es la del Che.
Pero no te lo dicen. No, por eso, es todo puro ideología, pero la gente en la realidad quiere vivir bien y quiere vivir en libertad. Y eso está bien. No, eso no está mal. No está mal que la gente que quiera vivir María, con libertad. Cuando viene el sinvergüenza, digo sinvergüenza porque es una persona que no tiene vergüenza, el de calle 13, René. Aquí estamos nosotros acompañando, ahora vamos a recorrer la villa de Retiro, vamos a estar con todos los compañeros, vamos a ir a visitarlos a todos, vamos a estar junto con nosotros, estamos con los pobres. ¿Dónde estás parando? Acá en el Faena. Déjate de joder. Ahora, bueno, hay un capítulo de una serie policial italiana, Rocco Schiavone, que es buenísima, es un policial medio negro y en un momento dado son 4 amigos, 3 delincuentes, el otro policía, y uno de los 3 delincuentes se escapa a la Argentina. Nadie sabe por qué. Entonces lo vienen a perseguir. Y está filmado acá, el capítulo es genial, en La Boca, en los mejores lugares de la Argentina. Y lo genial es que después este hombre se escapa a México, donde se filmó la turbia zona narcotraficante de México. ¿Dónde? En la Villa 31. Ah, mira. El que si uno no lo conoce piensa que eso es México. Claro. Y digamos, esa idea de la romantización de estar mal, ni la misma gente se lo cree. Exactamente, porque la gente quiere estar mejor y está bien. Es lo que corresponde. Bien, está bien. Es lo que corresponde, sin duda, sin duda. Además, no hay líder de la pobreza que sea pobre. Esta es una no hay sindicalista pobre. No, bueno. No hay sindicalista pobre. No hay populista. Historiadores no hay pobres, populista pobre. Historiadores pobres, todos somos pobres. Todos los historiadores somos pobres. Conozco a algunos que no. ¿Ah, sí? No, pero Lázaro bueno. Lázaro es del pueblo, bebé. Es del pueblo. Pero hay algunos que no son muy pobres. Bueno, no nos digamos, ya lo sabemos todos, ya está, basta. María, dale. Bueno, dale, cerremos, profe. Miren la hora que se hizo.